Las intensas lluvias y aluviones en el norte del país vuelven a poner a prueba la capacidad de las instituciones para anticiparse y poder responder y hacer frente a las emergencias. Desde Renovación Nacional solicitaron agilizar la tramitación del proyecto para modernizar los NEMI, una iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera y que está paralizada desde el año 2013 en el Congreso. Vamos a conocer más detalles de esta propuesta y para eso estamos con Juan Francisco Gali, director del área legislativa de Avanza Chile. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, Macarena. Bueno, en primer lugar, quiero conocer su diagnóstico general respecto a la situación del punto de vista de las instituciones. El presidente Piñera en su momento también tuvo que enfrentar una compleja situación. Entonces, su primer diagnóstico en términos generales. A ver, Macarena, esto es un diagnóstico más o menos similar al que se llegó después del 27F. Después del 27F, el presidente, inmediatamente después de tomado el gobierno, asume el desafío de hacer un diagnóstico completo de cuál era la realidad de la institucionalidad para enfrentar, prepararse y prevenir las emergencias. Y con lo que nos encontramos es que el Ministerio del Interior debió hacer un diagnóstico completo, tomó parte de la estrategia internacional del marco de acción de Hyogo, que se hizo en Japón sobre reducción del riesgo de desastre. Además se contrató a la consultora internacional McKinsey para que hiciera todo un diagnóstico de cuál era la situación de la ONEMI, y además se formó lo que se denominó la Comisión Fuenzalía en ese momento, que encabezaba el general Jorge Fuenzalía, para realizar un diagnóstico. De ahí el Ministerio de Interior trabajó con diversas organizaciones para redactar un proyecto de ley que modernizara la institucionalidad que está a cargo de la prevención, preparación y reacción frente a desastres naturales como los que estamos viendo hoy día. Y la verdad es que el resultado de eso fue el proyecto de ley que se presentó en marzo del 2011. Y lo que nos encontramos el día de hoy ante el desastre del norte, pero también ante lo que pasó en abril del año pasado, ya en Valparaíso y en Tarapacá, es que las instituciones siguen sin estar completamente preparadas para eso. Pese a que se hizo una inversión importante para fortalecer a una institucionalidad que es débil, que es la ONEMI. Ya, y usted nos hace memoria, ¿por qué no avanzó con éxito desde el año 2011 en adelante aquel proyecto en el Congreso? Mire, a ver, aquí para que un proyecto de ley avance en el Congreso se requieren voluntades del Ejecutivo y del Legislativo. Exacto. ¿Ah? El gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera y especialmente por el Ministerio del Interior en ese momento, lo que hizo fue impulsar fuertemente la tramitación de ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados inicialmente. Y ahí el gobierno hizo presente la urgencia suma al proyecto durante toda su tramitación. Y por eso, a finales ya, presentado el proyecto en 2011, a principios del 2012 ese proyecto ya era despachado por la primera comisión, que era la Comisión de Gobierno de la Cámara, y ya a fines del 2012 ya estaba siendo despachado desde la Cámara al Senado para el segundo trámite. A principios del 2013 ya estaba en la Comisión de Gobierno del Senado el proyecto, todavía con una suma urgencia, porque era urgente actualizar, modernizar la institucionalidad. No sé si me dan los tiempos, pero usted me habla del 2011, 2012, 2013 y el proyecto vinculado con suma urgencia. Así es. ¿Cuál es el plazo de la suma urgencia? El plazo de la suma urgencia son 30 días. Son 30 días, entonces no entiendo cómo tarda tanto en... Sí, bueno, mira... ¿Tuvieron que retirarle la urgencia en algún momento? No. Lo que pasa es que la suma urgencia es un plazo que es reglamentario para el Congreso. Exacto. El Congreso incurre en una infracción de reglamento si es que no lo respeta, pero lo que se hace ahí es una práctica muy común en el Parlamento, es que se retira y se vuelve a renovar la urgencia. Y por eso cuando yo le decía que estuvo con suma urgencia... Entonces es el gobierno el que lo retira y lo vuelve a presentar con la misma urgencia. Claro, porque dado que no se va a cumplir el trámite por parte del legislativo, el gobierno, para mantener la prioridad, mantiene y lo vuelve a presentar. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el efecto práctico de presentar una suma urgencia? Es que las comisiones y la sala tiene que tenerlo como primera prioridad para discutir. Y eso es el problema que se dio, que la última suma urgencia que se dio a este proyecto fue en enero de 2014. Desde marzo del 2014, este proyecto dejó de tener toda ¿Pero urgencia. quién no tuvo la voluntad política de aprobar este proyecto? ¿Fue la oposición de los momentos? Mire, yo creo que tuvimos una discusión que fue larga, porque era un proyecto complejo. Sin embargo, lo que uno ve es que los votos favorables fueron del gobierno
que lo impulsaba y de los parlamentarios de gobierno, y en cambio los votos desfavorables, muchas de las cosas del proyecto en la Cámara fueron de la oposición, liderados por algunos proyectos parlamentarios de oposición. Por lo tanto, yo creo que había una voluntad. Lo que pasa aquí es que se identificó el proyecto con el gobierno del presidente Piñera, porque el presidente Piñera puso la primera prioridad en modernizar la institucionalidad. Entonces, ¿usted cree que por cuentas políticas no fue aprobado este proyecto o porque, de acuerdo a la oposición, no tenía los méritos para modernizar la Oficina Nacional de Emergencia como algunos esperaban? Y ahí usted nos puede contar también algunos detalles del proyecto. Sí, claro. Por supuesto. El trámite legislativo es justamente para eso, para que en los representantes de la ciudadanía puedan discutir de cuál es la mejor política pública a implementar. Cosa completamente distinta es entrabar un proyecto sin llegar a ninguna solución. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? O modernizamos la ONEMI o mantenemos la ONEMI con la regulación que tiene hoy día. ¿Sabe cuándo data el decreto ley 369 que crea la ONEMI? Del año 1974. Entonces las alternativas que tenía la oposición en ese momento era apoyar una modernización que ellos podían tener visiones distintas, pero que lo traía al siglo actual o no. Y la verdad es que lo que uno ve es que pareciera que porque se identifica este proyecto con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tanto la oposición en ese momento como el gobierno actual no quisieron que ese proyecto saliera del Congreso. El gobierno va a perfeccionar el proyecto que busca reemplazar la ONEMI por la Agencia Nacional de Protección Civil. Señaló que el proyecto continuará centrado en la gestión de emergencia. ¿Qué le parece a usted? Me parece muy bien. Ojalá esas declaraciones de intención, eso sí, se vuelvan realidad, porque nosotros ya tuvimos una ceremonia muy grandilocuente en el Palacio de la Moneda, en que tanto la presidenta como el ministro del Interior anunciaron dos medidas. En diciembre de 2014, estoy hablando. Uno, el ingreso de indicaciones a este proyecto de ley. Esas indicaciones aún no se dan cuenta en la Comisión de Gobierno del Senado. Y en segundo lugar, se anunció un plan nacional de reducción de desastres, y la verdad es que ese plan nacional es desconocido para el resto de los chilenos. En cambio, en noviembre del 2013 se lanzó la plataforma de reducción de riesgo de desastres por parte de la ONEMI, y eso está creado y fue producto de un proceso que se llevó a cabo en paralelo con el proyecto de ley en la ONEMI desde el año 2012 hasta su lanzamiento. ¿Ha tenido algunas críticas del proyecto que presentó el expresidente Piñera? Voy a destacar algunos de los datos. Dice, mantienen los mismos problemas y no responde a las demandas, llamados a mejorar el proyecto el llamado que hacen a mejorar el proyecto que está en el Senado. ¿Cuáles son las principales críticas a este proyecto? A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay algunos expertos que dentro no conocen bien. Aquí hay que compatibilizar dos cosas. La estructura del Estado chileno, que es una estructura antigua, con la vanguardia en la política de reducción de riesgo de desastre. Entonces, ¿qué pasa? La vanguardia, si la quisiéramos implementar y traer lo que hace Estados Unidos y lo implementamos en Chile, la verdad es que no funciona, porque la estructura de nuestro país, la capacidad que tienen las regiones y las municipalidades para hacerse cargo de la prevención, preparación y reacción frente a desastres es muy baja. Entonces lo que hay que hacer es adaptar las recomendaciones internacionales a la realidad en Chile. Y eso es lo que se quiso hacer en el proyecto de ley. ¿Qué es lo que hace? Se crea un sistema nacional de protección civil, de tal manera de coordinar los distintos entes que están en el Estado, en las municipalidades, en las regiones, de tal manera que estén preparados. ¿Qué proponía el proyecto de ley? Dos grandes planificaciones. Una estratégica por cada sector, es decir, que el Ministerio de Transportes mire cómo la vialidad está preparada frente a las emergencias, dependiendo de la emergencia a que esté expuesto cada zona. Por ejemplo, no es lo mismo Lonquimay, donde claramente hay un desastre más probable, que la zona costera, donde el tsunami es un desastre posible. Lonquimay, claramente la prevención va a estar más enfocada a la actividad volcánica. Entonces hay que hacer una planificación tanto regional como sectorial, y eso es lo que mandataba el proyecto de ley. Podemos tener diferencias sin lugar a dudas, y yo creo que esa es la gracia del debate legislativo, pero la única forma en que está garantizado que no vamos a llegar a acuerdo es en el caso en que no se debate y no se tramite. Si no hay voluntad política para discutir y llegar a acuerdos, es imposible que avancemos, y vamos a seguir con la institucionalidad que teníamos en 1974. Yo no sé si esa es la realidad que quiere el país a raíz de los desastres naturales que hemos vivido en el último tiempo. Esperamos seguir viviendo también. Gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile.